Para resolver la actividad de evaluación número 1 es necesario ir a la pestaña del archivo que dice portada e ingresar su root con el guión incluido. Una vez que identifica su nombre, ustedes ya pueden proceder con los ejercicios donde automáticamente se les van a cargar los datos base para el cálculo. Aquí en el ejercicio 1, si ustedes se fijan, se midió desde un punto de referencia, desde el E1 hacia el A, B y C, los ángulos que existen entre cada uno de estos vectores. ¿Bien? Aquí ya se estimó el ángulo promedio para cada uno de ellos y las precisiones con las cuales fueron medidos. Por lo tanto, lo que corresponde aquí es calcular ahora el error de cierre angular, entendiendo que el cierre es la circunferencia completa, o sea 400 grados. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir que teóricamente esto debiera ser la suma de de 400 grados, en teoría, lo que se podría transcribir como ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 400 gradianes. Y si fuera en unidad centesimal, si fuera sexagesimal tendría que estar en 360, pero la suma de los triángulos debiera ser 400 en teoría. Ya en la medición, entonces vamos a ver cuánto nos da. Medimos primero el ángulo 1, el ángulo 2 más el ángulo 3 y nos dice que tiene 400.009 grados, o sea, hay una diferencia de 9 segundos en la medición. Calculamos el error de cierre, que es la suma de los ángulos medidos menos la teoría, y nos dice que tenemos un error de cierre de 9 segundos centesimales en la medición. Después, aquí en el punto B, lo que yo les indicaba o que les pido es que hagan una compensación tradicional, ¿ya?, de un error angular. Entonces, para esto tenemos nuestros ángulos promedio, son los mismos que ya están dados por el ejercicio. El error de cierre, que ya sabemos cuál es, que sería ese, y calculamos factor de compensación, donde nos dicen que para compensar una poligonal o una compensación angular, entonces para hacer la compensación tenemos que, o calcular el factor de compensación, sabemos que en una poligonal se toma el error, que sería menos el error, y se divide por la cantidad de ángulos o vértices que tiene el polígono. En este caso son 3 ángulos. Y para que esto quede fijo y no cambie la variable, lo fijamos con el F4 del teclado y luego copiamos. Por lo tanto, al dividirlo por 3 nos damos cuenta que el error se distribuyó en 3 partes iguales. Y después la compensación es tomar el error, le sumamos factor de compensación y nos da el ángulo compensado. Y ahora lo que corresponde es chequear de que efectivamente se hace el cierre correcto en 400 grados. Sumamos y nos dio 400. Entonces aquí se hizo una compensación, ¿ya?, tradicional, donde el error se asimiló de que eran para los triángulos de la misma forma, ¿ya? El error no tiene aquí una diferencia de que uno fue más, otro menos, no, sino que los 3 iguales, y se corrige la figura. Bien. Eso es una compensación tradicional de una poligonal o de angular. Ahora lo que queremos hacer es resolver esto, pero mediante del ajuste por mínimos cuadrados, usando la herramienta Solver, donde aquí nos damos cuenta que los ángulos resultantes van a ser distintos a lo que uno podría haber hecho en el caso anterior. Entonces, tomamos de nuevo los ángulos promedio que vienen dados por el ejercicio, copiamos, tenemos que traer los ángulos promedio y las precisiones que ya están dadas por el ejercicio. El error, que ya sabemos cuál es, ¿cierto? En este caso es eso. Y calculamos el peso, pues sabemos que el peso es 1 partido por la precisión
al cuadrado y nos va a dar los pesos. Si se dan cuenta, como las precisiones son distintas unas de otras, el peso también es distinto uno de otro. Y según lo que hemos visto en clase, cuando la magnitud o el número de la precisión es menor, significa que tenemos un mayor peso, o sea, un dato más confiable, más creíble. En otras palabras, si el número es menor, significa que es más preciso. Si el número es mayor, es menos preciso. Si es menos preciso, es menos confiable, por lo tanto tiene menos peso. Luego calculamos el residuo, que en este caso, como es angular, vamos a aplicar el criterio de que el residuo que se produzca tiene que ser distribuido entre los tres de parte igual. Entonces en este caso el residuo es el error dividido en 3. Lo copiamos hacia abajo. Calculamos ahora el peso por el residuo cuadrado. Peso por residuo cuadrado. Obviamente, como aquí ya el residuo le estamos considerando el peso, nos va a dar una ponderación distinta a cada uno. Lo sumamos para comprobar y luego calculamos el ángulo ajustado, ¿cierto? Que sería el ángulo promedio más el residuo. Y luego hacemos lo mismo, la sumatoria. Nos damos cuenta que por lo general cuando se hace este proceso hasta aquí, el error que teníamos originalmente se duplica. Establecemos literalmente la condición geométrica que debe cumplir esto, que es lo que habíamos hablado anteriormente, que la suma de los ángulos debiera ser 400. Entonces, para establecerlo como una condición tendríamos que plantearlo de la siguiente forma: que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 menos 400 debería ser igual a 0. Aquí lo igualamos a 0. Y ahora aquí escribimos lo mismo, pero como resultado, ¿sí? Con datos numéricos. Entonces aquí el Excel diría el ángulo ajustado 1 más el ángulo ajustado 2 más el ángulo ajustado 3 menos 400 debería dar 0, pero no, como tenemos un error asociado no nos da 0. Y ahí tenemos nuestro primer planteamiento para poder ejecutar el solver. Luego de eso nos vamos a la opción que dice solver, donde aquí en el establecer el objetivo, nuestro objetivo es que eso tiene que ser siempre reducido al mínimo. La combinación de celdas variables son las del residuo, ¿cierto? Aquí voy a eliminar esto. Vamos a establecer una condición de nuevo, que significa que esta celda tiene que ser 0. Aquí tenemos nuestra ecuación de condición. Aquí tenemos que fijarnos que el convertir variables sin restricción en no negativas no esté marcado en las opciones. Aquí esto tiene que ser 1. Acá tenemos que tenga 7 ceros, para que sea más preciso lo que estamos buscando. Acá lo mismo. Esto lo sacamos y procedemos a aceptar para resolver. Resolver una vez, 2 veces. Ya lo tiene que hacer. Y efectivamente cerró en 400, ya calculó los residuos variables conforme al ajuste, a los pesos que estábamos asignados, ¿cierto? Y obviamente el error de 0 ya es 0. Si comparamos estos resultados con estos, tenemos una diferencia ahí en algunos puntos donde
esto es considerable al momento de determinar cuál es la posición más correcta para cada punto medido. No deforma tanto la figura, sino que mantiene más o menos la figura, pero ajustando los valores conforme a la precisión con la que fueron medidos los datos. Entonces esa es la distribución más justa del error. Esto es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, bueno, aquí había un tema de que los cuadros estaban, les faltaba información. Por ejemplo, el primer cuadro le faltaba la columna recibo. ¿Para qué? Para que después en el segundo recuadro pudiéramos completar las precisiones de los ángulos medios en el primer punto. Entonces, ¿por qué? Porque aquí están las tablas de datos para que ustedes calculen el ángulo reducido, el error de cierre, la compensación. Esta es una medición repetitiva con cierre al horizonte. Entonces tenemos que hacer el paso previo. Aquí están solamente los datos medidos desde el PR1, desde el primer punto, y los recibos. Entonces, calcular el ángulo reducido. La idea del concepto de ángulo reducido es que los ángulos medidos los reduzcamos de tal manera de que el calaje, el primer ángulo medido, sea 0. Por lo tanto, yo, para que esto se convierta en 0, ¿qué debo hacer? Tengo que tomar ese ángulo, ¿cierto? Y restarle los 2 segundos. En este caso le resto lo mismo. Lo dejo fijo para poder copiarlo hacia abajo. Entonces así que estoy haciendo que a todos los ángulos que se hayan medido desde esa posición en esa oportunidad se les reduzcan los 2 segundos que tienen de diferencia. Entonces eso, bueno, ahí después uno ordena hasta que quede más uniforme. Vamos a dejarlo más estandarizado. Ya, ahí hice la reducción del primero. Después me voy con la reducción del siguiente, ¿no? Donde aquí, si ustedes se fijan, el calaje se quería hacer en 50, pero no fue exactamente en 50. Entonces tenemos que reducirlo para que se convierta en 0. Fijamos de nuevo el valor que estamos restando. Y eso tenemos que restárselo a todos los ángulos que fueron medidos en esa segunda oportunidad. ¿Ya? Si se fijan, aquí ya nos va mostrando los ángulos que corresponden, ya se empiezan a aparecer para poder después determinar el error de cierre de cada una de estas mediciones repetitivas, calcular el factor de compensación y tener el ángulo compensado de cada una de ellas. Y una vez que tengamos el ángulo compensado, ya viene el tema de calcular el promedio y obviamente el residuo que corresponde. ¿Ya? Aquí hay que tener mucha atención porque en esta ocasión se midieron no solo un ángulo, sino que se midieron dos a la vez. O sea, se caló en el norte, luego se midió el ángulo 2 al PR2 y al PR3. Según la figura, se midió primero ese tramo y después todo ese tramo. ¿Qué es lo que generalmente uno hace? Uno cala al norte y después mide los ángulos de la poligonal. Después acá, lo mismo, tomamos el ángulo, le restamos para que se convierta en 0, fijamos la variable que tenemos que restar y aplicamos a los demás. En el otro tramo lo mismo. Vamos a después entonces aquí nos damos cuenta cuáles son nuestros errores. Por ejemplo, en el primer caso tengo una diferencia de 2 segundos con el cierre que debió ser. En el tercero 4 segundos, o sea en el segundo. En el tercero 2 segundos. En el primero, o sea en el cuarto 4 segundos. Y en el último no tengo diferencia en el cierre. Entonces calculamos nuestro error de cierre. En este caso es lo medido menos 400. Ahí nos da nuestro error de cierre. Acá es directamente el valor. Aquí es directamente el valor también. La idea es que su error esté siempre expresado en lo que falta o lo que le sobra de los 400, ¿ya? No que quede expresado así en 399, ¿ya? Sino que siempre quede en 0 punto y algo. Entonces ese es el error que tiene cada una de las posiciones.
Y ahora calculamos un factor de compensación, donde sabemos que como el primero está en 0, no tenemos que aplicarle ninguna compensación. Entonces calculamos la compensación para que sí. Y aquí sería menos el error. ¿Ya? Si se fijan, como el valor aquí en este caso es negativo y le está aplicando menos, significa que el resultado del factor de compensación va a ser positivo. Por lo tanto, cuando lo aplique, se va a sumar. O sea, va a terminar sumando lo que falta para que llegue a 400. ¿Ya? Y luego esto lo multiplicamos por el ángulo parcial medido, ¿cierto? Y lo dividimos por el ángulo total medido, ¿ya? Que en este caso es eso. Por lo tanto, y para poder copiarlo hacia abajo, entonces yo voy a fijar la celda del error y voy a fijar la celda de el ángulo total del cierre. ¿Ya? Ahí nos dio los factores de compensación del primer caso, lo copio hasta donde corresponde, ahí. Y se fijan, el último calculado es lo mismo que la magnitud del error de cierre, pero con signo contrario. Sumamos el ángulo reducido con el factor de compensación. Obviamente con el primero no tiene factor de compensación. Y aplicamos nota. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos nuestro ángulo compensado, donde el cierre se termina, valga la redundancia, cerrando en 400. Ya, hicimos entonces nuestro primer compensación. Ahora calculamos que sí, como les vuelvo a repetir, en el punto en que el AG, como es 0, no la considera. Por eso aquí nos saltamos siempre donde está el calaje en 0. Entonces, menos el error. Pero aquí se va a producir otro tema que tenemos que estar súper atentos cuando hacemos estos cálculos. Multiplicamos por el ángulo parcial, ¿cierto? Y dividimos por el ángulo total. Aquí nosotros tenemos que considerar como ángulo total lo que da si esto le sumamos 400. O sea, aquí este ángulo realmente es de 199.9996. Ya voy a 400, le tendríamos que restar esos 4 ceros. Entonces aquí tenemos que colocar ese ángulo, ¿ya? Por lo tanto, es 400 menos el ángulo medido ahí. ¿Ya? Y obviamente fijamos nuestras variables. Y acá tenemos que estar atentos, porque esto nos sirve justamente para estos dos ángulos medidos, pero en el último vamos a tener que estar atentos a esta misma condición. Lo vamos a chequear al tiempo. Calculamos ahí nuestra compensación, nos calculó y nos vamos hasta el último, y aquí se fijan que está dando 0 cuando no tiene que hacer. Debería ser el mismo valor del error pero con signo contrario. ¿Cómo corregimos eso? Bueno, si ustedes se fijan aquí, cuando tomamos el ángulo parcial estamos tomando ese valor, cuando sabemos que la realidad de este ángulo es 400 menos eso, perdón, 400 más eso. Más. Entonces aquí tenemos que poner lo mismo, paréntesis, 400 más, y ahí está considerando el ángulo completo, y por lo tanto el resultado de esto va a ser el factor de compensación completo. Se fijan que aquí queda el factor de compensación igual que el de error de cierre, pero con signo contrario. Calculamos nuestros ángulos compensados, ángulo reducido más el factor de compensación, y arrastramos, y ahí nos queda nuestro ángulo compensado. Obviamente 0 o 400 es lo mismo, ¿ya? Así que ahora, si queremos que aparezca como 400 para tener un orden, le sumamos 400 ya. Ahí está dando 400, ¿ya? Bueno, entonces ahí seguimos calculando nuestro factor de compensación para los demás repeticiones.
aplicamos nuestro factor de compensación. En este caso no tenemos nada que compensar acá, que nuestro cierre era 0. Ya tenemos todos nuestros ángulos y los vamos a hacer parecer el cierre para que se vea más ordenado. Y entonces calculamos nuestros ángulos promedio, que sería entonces promedio. Y tenemos que seleccionar solamente los del calaje, el norte, ese. Los del cierre no es necesario, por si acaso. Creo que vamos a ver esto. Vamos a el promedio. Y ahora calculamos los recibos. Sabemos que el recibo es el ángulo medido menos el promedio. Vamos a dejarlo fijo. El otro es el ángulo medido menos el copiamos. Precisiones. La del 0 la verdad es que no es necesario calcularlo, solamente la otra. Entonces calculamos ahora esta de presión. Presión, goma, presión.
nuestra posición para el primer ángulo y copiamos abajo para calcular la posición del segundo ángulo. Precisiones. De primera, si quisiéramos, podemos sacarlo, pero en realidad sabemos que en este caso el ángulo promedio es 0, por lo tanto el resultado es 0 en la base. Entonces ahora traspasamos los datos para acá, ángulos promedio, eso, hasta ahí. Nuestros ángulos promedios que calculamos recién. Ahora calculamos el ángulo interior, entendiendo de que los interiores son los de la figura, el interior de la figura. Si se fijan aquí, tenemos este ángulo donde el interior sería la diferencia que hay entre el ángulo medio al PR3 y al PR2, eso nos va a dar el ángulo interior. Y acá sería, si tenemos el ángulo medio de forma exterior, tenemos que restarle 400 o sumarle 400, como quieran interpretarlo, para que nos dé el ángulo interior. Entonces aquí dijimos que en este caso no necesitamos calcular eso acá tampoco. Aquí sí, el ángulo interior sería el ángulo que hay el PR3 menos el ángulo que hay el PR2. Ese sería el ángulo interior que se usa en ese vértice. En el otro dijimos que era 400 menos el ángulo medio, y en el otro lo mismo, 400 menos el ángulo medio. Aquí tenemos los ángulos interiores de la figura. Ángulos interiores de la figura son esos. ¿Ya? Podemos calcular el error de cierre a partir del ángulo interior, o podríamos haberlo hecho por azimut, pero como ya tenemos el ángulo interior, veamos cuánto nos da la suma de ellos. Eso, por lo tanto, lo reducir sería la suma de esos ángulos menos 200, que sería la suma de los ángulos interiores teóricos. Ahora que el error de cierre es de 0,3, o sea 3 segundos de error de cierre. Calculamos factor de compensación, de nuevo lo mismo. Sabemos que es un polígono de 3 ángulos interiores o 3 vértices, por lo tanto el error se divide en 3 según nuestra compensación tradicional. Entonces, menos el error, dividido en 3. Aquí esto lo dejamos fijo. Aquí tenemos el factor de compensación de uno, el otro. Y el otro. Ya. Como tenemos esos factores de compensación, entonces ahora corresponde que calculemos los ángulos compensados. Eso más factor de compensación, y para verificar vamos a sumarlo aquí, y ahí está corregido. Ahora con los ángulos compensados podemos calcular los azimut, entendiendo que el concepto de azimut, la definición dice que es el ángulo medido desde el norte en sentido del reloj. Entonces, como aquí dice claramente que fue el primer medición desde el norte en 0 grados, por lo tanto aquí el primero es 0. Después el otro ángulo vamos directamente al azimut que se produce hacia el vértice 3 o hacia el 2, como ustedes quieran, que sería ese azimut del PR1 al PR2. Y si quisiéramos ver cuál es el azimut que hay del PR1 al PR3, tendríamos que considerar el ángulo corregido, por lo tanto sería el azimut anterior más el ángulo interior, y nos da el azimut. Después, si del azimut del PR1 al PR2 es 39.87, entonces tenemos que calcular aquí el retroazimut, que sería eso más 200,
tenemos el retroazimut, y con el retroazimut y el ángulo interior medido podemos calcular el azimut del punto. Que sería del PR2 al PR3. Si vamos a la figura, estamos en este punto. El retroazimut es el azimut que hay desde el norte hacia ese, y necesitamos saber el azimut que hay al PR3, por lo tanto a ese azimut tenemos que restarle el ángulo interior y nos da el azimut al PR3. Es el retroazimut menos el ángulo interior, está el azimut del PR3. Después eso sería el azimut del PR2 al PR3. Calculamos el azimut de PR3 a PR2, que sería el inverso de eso, o el retroazimut, eso más 200. Y calculamos el azimut que hay entre PR3 y PR1. Vamos a instalar aquí ahora. Tenemos el azimut que hay entre el PR3 y el PR2, que sería desde el norte, se mide todo eso. Tenemos que restar nuevamente el ángulo interior porque nos dé el azimut al PR1. Entonces, eso menos el ángulo interior nos va a dar el azimut al PR1. ¿Ya? Si lo comparamos, porque nosotros anteriormente habíamos calculado el azimut que hay del PR1 al PR3. ¿Ya? Si a este azimut lo que calculamos su inverso, su retroazimut, sería eso más 200 y nos da ese valor, y lo comparamos con el que calculamos recién, nos da lo mismo. Por lo tanto, el error compensado en el ángulo interior efectivamente se traduce que también está corregido para los azimuts. ¿Podríamos haber hecho la compensación por azimut? Sí, también se podría haber hecho la compensación por azimut. Así que tenemos esa parte resuelta, la compensación tradicional. Y ahora viene lo propio, que es con los ángulos promedios. Aquí hay que tener mucha atención en lo que dice el enunciado. Dice PR2, PR1, PR3. O sea, el del medio es el vértice y los otros dos son los lados que se midieron. O sea, aquí tengo que poner el ángulo promedio que está medido desde el PR1, PR2, PR3. Ya, por el ángulo promedio, el ángulo interior. Ese que tenemos que usar ahí. Y después lo otro, el ángulo interior y el ángulo interior. Entonces, ángulo interior, ángulo interior, ángulo interior. Aquí tenemos todo eso. Y la precisión, bueno, en este caso calculamos la precisión para ese ángulo, donde aquí, como estamos trabajando con el ángulo interior que se produce entre las dos, nuestra precisión debemos ser la que se midió hacia el PR3, o sea, esa precisión. Pensando en el avance de la medición con el sentido del reloj, por si acaso. Error de cierre, lo podemos calcular aquí mismo, suma de los ángulos promedio, 200. Ya, o copiamos el error que teníamos calculado acá. El peso, que sería 1 dividido por la precisión al cuadrado, el peso, el residuo, que sería el error de cierre dividido en 3, ¿cierto? Porque son ángulos, en un polígono, y calculamos nuestra ponderación del residuo, que sería conforme al peso, donde es el peso multiplicado por el residuo al cuadrado. Suma de eso
seguimos acá, copiamos. Y ahora nuestro ángulo ajustado sería el ángulo más el recibo. Copiamos abajo todos los implementados en situaciones anteriores y tiende a duplicar el error al momento de calcularlo así. Y aquí calculamos nuestra ecuación de condición que dice que el ángulo medido en PR1 más el ángulo medido en PR2 más el ángulo medido en PR3 menos 200 debería ser igual a 0. Lo escribimos acá, donde sería el ángulo 2, el ángulo 3 menos 200. Acá nuestra ecuación de condición. Entonces ya tenemos todo para poder aplicar el solver. Nuevamente datos solver, establecemos nuestro objetivo que es S al mínimo, las celdas que soporta el residuo, nuestra ecuación de condición que dice que este casillero a esa condición tiene que ser 0. Sacamos el ticket, le marcamos opción. Las opciones nos vamos a chequear de que tenga los decimales. Ahí tenemos 5, 6, 7, 1, 100, 100. Vamos a hacer que muestre los resultados de las iteraciones. Eso. Y por acá vamos entonces a aceptar. Resolver una vez, ahí está resuelto. Estaría nuestro ángulo ajustado. Y después en el ejercicio 3 ya, y bueno, para poder resolver el ejercicio 3 es súper importante observar la figura para entender un poco cómo fueron medidos los ángulos. Yo ocupo un poco la misma lógica del ejercicio anterior, donde teníamos que determinar los ángulos interiores, pero aquí vamos directamente a resolverlo por ajuste por mínimos cuadrados, ¿ya? Pero tenemos que tener primero el ángulo interior. Para eso, entonces, el primero fue un ángulo interior, así que es el mismo valor. El segundo, un ángulo exterior, por el que tenemos que calcular el interior. Después, el tercero es. Perdón. El tercero es acá, es el interior. El cuarto, exterior. El quinto, interior. El sexto, exterior. Entonces ahí tenemos todos los ángulos interiores. ¿Ya? Teóricamente, la suma del ángulo interior en este caso debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, por lo tanto sería 200 por n-2, que sería 6 menos 2, 800 ángulos, o sea, grados, que debe hacerlo teóricamente el ángulo interior. Revisamos. Ahí un error de cierre. Vamos a
el error, que sería la suma de los ángulos interiores menos entonces tenemos nuestro rol de cierre, las posiciones, calculamos el peso, el 2,1 partido por la precisión al cuadrado, y tenemos nuestros pesos, porque calculamos el residuo, que en este caso el error lo tenemos que distribuir por la cantidad de ángulos interiores, o sea, eso dividido por 6. Realizamos la comprobación. Primero sumamos eso y lo hacemos después con el número ajustado. El número ajustado sería el ángulo interior más el residuo, y tengo que calcular nuestro peso por el residuo al cuadrado. Peso por residuo al cuadrado. Ya tenemos nuestros valores. La condición geométrica sería E1 más E2 más como yo quiero. E1 más E2 más 3 más E4 más E5 más E6 menos 800 es igual a 0. Entonces acá escribimos, sería eso más eso más eso más eso menos 800 y ahora aplicamos solver. Aquí nuestra para pertenece a casillera, el menú, los residuos, la función de condición, o sea, este casillero tiene que ser 0. Acá quitamos, pulsamos acá 2 100 mostrar y acá. Ok, resolver. Recuerden que esa iteración hay que hacerla constantemente hasta que ya no dé más opciones. Entonces ahí ya tenemos los residuos definitivos, el peso, la precisión, los ángulos corregidos. Y ahí está la sumatoria para comprobar de que efectivamente el ajuste se realizó completo. Eso era la evaluación. Entonces ahí está el desarrollo completo. Bueno.